como que ya terminaron de ver todos los videos, ¿no? Que ya están bien haciendo ejercicios. ¿De dónde sacar ejercicios? Bueno, de la parte de análisis vectorial mencioné el libro de Spiegel, el libro de Su, que tienen pues una buena cantidad de problemas resueltos, problemas propuestos. Si bien es cierto, la forma de trabajar las integrales de superficie varía un poquito, pero ustedes tienen la ventaja que ese libro plantea un ejercicio, calcule la integral de superficie tal y tiene la respuesta. No el procedimiento, tiene la respuesta. Entonces los libros de Su y Spiegel son una buena fuente de problemas resueltos y problemas propuestos adicionalmente a los que están en el aula. Pero bueno, consultas entonces. Yo una, licenciado, ingeniero, Dígame. perdón. Estaba viendo un ejercicio donde no nos daban la figura de la curva del plano, pero sí nos daban la función. Entonces estaba viendo calcular el normal con el gradiente de U. Entonces yo calculé el normal, pero a mí me salió el normal inverso. O sea, como quien dice, el contrario que yo necesitaba. El A ese opuesto. normal solo le multiplico por 1 y obtengo, por menos 1, perdón, y obtengo el que necesito. ¿O cómo Sí, sería? si son opuestos difieren en el signo únicamente, multiplica por menos 1 y ya está. Ah, ok. Sí, porque no sabía si solo cambiaba en una coordenada o cambiaba en todas. Ahora, también tiene que ver, por ejemplo, imaginemos que es un plano, ¿no? Y que le dice que verifique el teorema de Stokes. Entonces ocupa una curva cerrada y que el plano puede estar en cualquier lugar, pero digamos que por simplicidad es en el primer octante y que el plano es así. Ahora, no quiere decir que todos los planos en el primer octante van a ser así. Ojo con esto, ¿verdad? Entonces, si le dice comprobar el teorema de Stokes, no le dan más que el área, no, o sea, no le dan ninguna orientación de la curva, porque recordemos que la curva C es la que limita a la superficie S, que tiene que ser abierta en el caso del teorema de Stokes. Entonces, S sería lo que tengo aquí sombreado en azul y la curva C sería pues todo el contorno, pero tengo que tomar alguna dirección. Entonces, si yo tomo la dirección, por ejemplo, esta, para la curva cerrada, que es decir, es todo el borde, lo que estoy marcando en verde es la curva C. Entonces, si yo tomo esa dirección, pues, es decir, al tomar esa dirección, digamos que lo vemos como desde el frente del plano, como que estamos parados acá. Entonces, si yo veo esa dirección utilizando la regla de mano derecha, como que ustedes enrollen en esta dirección con los 4 dedos menos el pulgar apunta hacia allá, entonces el vector normal tendría que ir en esta dirección. O sea, ustedes plantean, como no da el sentido la curva, tienen que considerar una orientación para la integral de línea, pero esa orientación ¿no ven la pantalla? Sí, sí, ingeniero. Pues no sé por qué no le sale a quién. Josué y Fausto, no sé qué problema. Sí, porque si algunos lo ven y otros no, no es un problema de transmisión. Ah, ok. Decía entonces que ustedes tienen que definir ese sentido, esa orientación, perdón, de la integral de línea, y en base a esa orientación, pues deben tomar el vector normal. En este caso, al tomar el que está mostrado en la imagen, el vector normal tendría que ser este. Ahora, si toman la dirección contraria, pues en base a eso, el vector normal tendría que ser
Así, entonces sería el opuesto. Pero evidentemente la diferencia va a estar en un signo, o sea, uno multiplican por negativo 1 y tienen el otro. Pero si el problema dice compruebe el teorema de Stokes y especifica cuál es la orientación de la curva, entonces están obligados a hacerlo así. Si no, pueden tomar cualquiera de las dos opciones, pero el normal va amarrado al sentido de la orientación de la curva en el caso de comprobar el teorema de Stokes. No sé si aclara eso la duda. Por mi parte, sí, ingeniero. Ok, más preguntas entonces. La pregunta hasta ahora es si se cumple siempre. El teorema de Stokes o el teorema, voy a poner así, los... perdón, alguien preguntó. ¿A qué se refiere con arbitrario? En el teorema de Stokes, sí. En el teorema de divergencia, no. ¿Por qué considera que tiene que ser arbitrario? Ahora lo pregunto porque eso está explicado en los recursos. Espérense. La pregunta es para Alex. Él dice que si se utiliza del teorema de la divergencia, asignamos una dirección arbitraria para el vector normal. Mi respuesta es no. Ahora yo pregunto para todos, ¿por qué no? En el de Stokes sí, si no dice, se debe tomar un sentido para la línea, para la integral de línea, y en base al sentido que tomen en la línea, pues esa va a ser la dirección del vector normal considerando la regla de la mano derecha en Stokes. Porque ¿Sí, diga? en todo caso el resultado de la divergencia nos da hacia dónde va la curva, hacia afuera o hacia adentro. ¿Cómo así? Es decir, si va en aumento, como dice que... No, pero estamos hablando que la divergencia, como no es un vector, ahí no tiene que tomar ningún tipo de dirección para nada. Estamos Sería hablando... en el rotacional sí se daría. No, pero es que teorema de la divergencia. Creo que la pregunta está dejando bastante clara. O sea, el teorema de la divergencia, ya pusieron la respuesta por ahí. Dice que si tengo una integral cerrada de un campo vectorial punto diferencial de A, esto es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial diferencial de volumen. Este es el teorema de la divergencia. Algunos libros le llaman teorema de Gauss también. Porque en el caso, si A es el campo eléctrico, de aquí se puede deducir la ley de Gauss. Entonces, por eso le llaman también teorema de Gauss. Pero el teorema de Stokes habla de que si tengo una integral de línea cerrada, es igual a la integral de rotacional de la superficie S que está encerrando esa curva C.
Entonces, la pregunta que me hicieron ahorita es, con respecto a este diferencial, que va a ser el DDA en dirección normal, o sea, ¿cómo se va a tomar? Pues acabo de responder que este vector normal dependerá de la orientación de la curva. Con esto no me refiero a la integral, depende del sentido de la curva, porque usan la regla de la mano derecha. Si no especifica trayectoria. O sea que si solo les pide verifique el teorema de Stokes en el plano este y no estaban marcadas las direcciones que tengo con los triángulos ahí rojos, ustedes asumen ya sea esta dirección o la contraria y en base a eso va a ser el DDA que van a tomar, refiriéndome al vector normal. Pero ahí es asumir sin perder la respuesta, porque lo que va a cambiar es un signo. A uno le va a dar 150, a otro le da menos 150. Pero les tiene que dar lo mismo en los dos lados. Entonces aquí se asume una de las dos orientaciones de la curva y en base a lo que asumieron, de las dos opciones pueden tomar una de las dos. Si no dice, y ojo, si no lo dice, en base a eso toman la dirección del diferencial de área. Pero la pregunta es, ¿y en el teorema de la divergencia? Ahí no es de asumir, porque la superficie es cerrada. Y ya se mencionó que si la superficie es abierta, hay dos opciones, como lo acabo de resaltar en la parte anterior. Pero si la superficie es cerrada, perdón, si es abierta, que es el caso de arriba, hay dos opciones y ya saben con cuál opción trabajar en base a la orientación que ustedes escojan. Pero si es cerrada, como el teorema de la divergencia, el vector normal debe ir hacia afuera de la superficie cerrada. O sea que si tienen, por ejemplo, un cilindro, pues el vector normal debe ir hacia afuera. O sea que aquí iría en esta parte así y en esta parte así. Si tienen, por ejemplo, dos esferas concéntricas, que también es una superficie cerrada porque encierra un volumen. Aquí el volumen encerrado, digamos, es este. Aquí el volumen encerrado es este. Entonces, si encierra un volumen, la superficie es cerrada. Ahora, la superficie puede estar formada por diversas caras, digamos, y que esas caras pues van a tener ecuaciones diferentes. Pero en el caso de las dos esferas concéntricas, por ejemplo, el vector normal aquí debe ir hacia afuera del volumen. ¿Y cómo hacia afuera? Bueno, el volumen es dentro. Entonces ahí no es de considerar confusión en una dirección, en la dirección de ese vector normal. Tiene que ser hacia afuera del volumen. No sé si aclara eso la duda. Axel. ¿Sí? Ok. Más preguntas. O sea, ustedes vean, si hay algo que encierra un volumen, es una superficie cerrada y puede estar formándose por varias caras, pero que no necesariamente se van a estar tocando. Lo menciono aquí porque, por ejemplo, en el caso del cilindro, la tapa está en contacto con la cara lateral. Las dos tapas pues no están en contacto entre sí, pero es decir, no es esa la definición de cerrada, o sea, simplemente que encierra un volumen, pero no quiere decir que todas las caras se van a estar tocando. Igual, por ejemplo, en que sean el volumen que está contenido entre dos esferas concéntricas, vean que no hay contacto entre las dos superficies, o sea que es simplemente cerrada porque encierra un volumen, no añadan otra definición a eso. Cerrada porque encierra un volumen.
La otra pregunta que hacía es, que esto de repente Wagner no lo menciona. Bueno, se cumplen, ¿no? Se verifican siempre, la pregunta es, ¿se verifican siempre La respuesta es no. Hay casos donde ustedes calculan el lado derecho de cualquiera de los dos teoremas, calculan el lado izquierdo de cualquiera de los dos teoremas y pues se dan cuenta que no se cumplen. Y vamos a analizar en ese caso qué sucede y voy a aprovechar para colocar un ejemplo del periodo pasado. Tengo un examen del periodo pasado, donde tenemos una esfera que no está con el origen en el centro, sino que digamos que es una esfera de radio A y que está desplazada a una distancia A. Y consideremos un campo vectorial el campo vectorial 1 sobre R cuadrado. El campo nos lo da en coordenadas esféricas. Y nos pide, pues, calcular la integral o el flujo, recordemos que es el flujo del campo vectorial sobre la superficie S, que es la superficie de esa esfera. Claro, como la superficie es cerrada, podríamos estar tentados a utilizar el teorema de la divergencia, pero vamos a ver que en este caso no se va a verificar y después entender por qué razón no se va a verificar. Bueno, la situación de este problema es que como es una esfera, creo que la voy a dibujar otra vez. Si este es el origen, digamos que la veo de frente a la esfera. La situación es que las coordenadas esféricas X, Y y Z, en el caso de esféricas, pues R seno de teta coseno de phi, R seno de teta seno de phi y R coseno de teta, recordemos que es para describir un punto en el espacio, ¿no? No es solamente para describir esferas, es decir, las coordenadas esféricas me sirven para representar un punto en el espacio. Y donde, si este es el eje Z, yo tengo un punto en el espacio cualquiera, pues simplemente el R es la distancia, ¿no? Del origen a ese punto, teta es el ángulo con respecto al eje Z, y el valor de phi, pues sería, voy a dibujar el otro eje, el valor de phi, pues es el ángulo con respecto al eje X de la proyección de ese vector de posición R, de ese punto, ¿no? Que tiene coordenadas X, Y, Z.
¿Por qué pasar a un sistema coordenado diferente? No tiene nada que ver el campo vectorial. Lo que tiene que ver es el dominio de integración, o la función en la cual voy a calcular ya sea el volumen, o voy a calcular un integral triple, o de línea, o de superficie. Ese dominio de integración que establece los límites de la integral es el que me va a decir que me conviene. ¿Por qué? Porque la integral va a ser más fácil, en teoría. Por ejemplo, se les puede pedir un flujo sobre un cubo, calcular el flujo sobre un cubo. Podríamos estar tentados a utilizar coordenadas esféricas, se puede hacer, pero la situación es que de repente, por la geometría de ese cubo, las integrales se van a complicar. Ahora, no quiere decir que no puedo aplicar un problema o las coordenadas esféricas a un problema que tenga un cubo. Sí se puede, el problema es que se va a complicar y no tiene sentido, porque la idea es pasar a un sistema de coordenadas, pasar a un sistema de coordenadas que facilite las integrales. Esa es la idea en general de todo esto. La situación es que si yo quiero describir, si yo quiero describir la superficie de una esfera que está en el origen, y yo sé que la ecuación de esa esfera que está con su centro en el origen es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Y si convertimos la ecuación, voy a ponerle un R mayúscula. Y si convierto la ecuación reemplazando lo que vale x, lo que vale y y lo que vale z, obtengo que esa esfera con centro en el origen tiene una ecuación R igual a R. O sea que es una superficie donde R, que es la distancia del origen a cualquier punto sobre ella, es una constante. Claro, el R es la distancia desde el origen. La situación es que, por ejemplo, ahora, si yo tengo esta superficie que sigue siendo una esfera, pero ya su centro no está en el origen, y yo empiezo a ver la distancia que hay desde el origen a cada punto sobre la superficie, la pregunta es, ¿será R, no el radio, la coordenada esférica R, será constante? ¿Sí o no? No, ingeniero. No es constante. Ahora, son dos cosas diferentes. Es una esfera de radio constante, pero en este caso el radio de la esfera no coincide o no es la misma distancia R. Entonces, no es una constante R. Alguien me puede decir, bueno, ¿y si cambiamos el origen de la esfera y lo ponemos más bien en el origen del sistema coordenado y lo ponemos en el centro de la esfera? Sí, es una opción, pero el problema es que el campo vectorial está en coordenadas que se miden desde ese origen. O sea que aquí el R está medio del origen. Entonces, si hacen un cambio del origen, que se puede hacer, en realidad se va a complicar porque este R depende de ese origen y también este. Entonces, no es realmente recomendable hacer un cambio de origen. Pero así como se transformó la ecuación de una esfera con centro en el origen, se puede transformar la ecuación de una esfera cuyo centro esté a cierta distancia. Digamos que para este caso está a una distancia A que casualmente es el mismo radio, ¿no? Eso digamos que es por conveniencia, porque la ecuación de esta esfera, que es x
como está desplazada, ¿no? El origen se desplazó en Z, entonces la ecuación de esa esfera simplemente es hacer el desplazamiento en Z. Y esto es acordarse de 111 o de cálculo 2, no sé dónde. En 111 porque es casi como la ecuación de un círculo desplazado. Ahora simplemente desplazamos que el origen está en Z igual a A. El centro, perdón, de la esfera está en Z igual a A. Entonces, si hacemos el cambio de X, Y y Z, pasamos a las coordenadas esféricas y las coordenadas esféricas son estas. Ya no voy a llegar a una ecuación así, porque ya me dijeron, y lo acabamos de ver en la imagen, que la distancia, el R, en cada punto de la superficie no es constante. Entonces, si hacen el cambio, ustedes pueden verificar que x cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado seno cuadrado de teta, que z es r coseno menos a al cuadrado igual a al cuadrado, que si hacen un desarrollo, bueno, se hacen toda la multiplicación, que no va a hacer por tiempo, lo que van a llegar es esto. Donde hay que despejar R, porque es lo que está buscando. ¿Cuál es la ecuación que describe esa esfera con centro desplazado? Ahora, la cancelación se da, o sea, se cancela en realidad. Vean que este A de acá se elimina con el A que saldría de elevar al cuadrado esa resta, ¿no? Por eso es que se simplifica. De repente, si fuera un radio diferente al desplazamiento, quedarían más términos ahí y la expresión a la hora de despejar sería más complicada y tendrían que aplicar la cuadrática para despejar. O sea que el hecho de que el desplazamiento del centro sea el mismo radio es conveniente porque se reduce. Si no, pues solo es de despejar acá. Evidentemente esta opción no tiene sentido. Porque ya dijimos que la distancia cambia. R no puede ser 0. Y va cambiando de acuerdo a esto. O sea que esta esfera en las coordenadas esféricas para ese origen es R igual a 2A coseno de teta. La pregunta es, ¿cambiarían los diferenciales de área? Es decir, el diferencial de superficie cambiará por el hecho de que tenga una esfera que no esté su centro en el origen, o es decir, o debo redefinir, debo calcular nuevamente las expresiones para el diferencial de línea, para el diferencial de área o para el diferencial de volumen. Se deben volver a deducir por el simple hecho de que ya la esfera no esté con su centro en el origen. ¿Sí o no? Axel dice que sí. ¿Los demás? Van parejos. 3 sí, 3 no. José dice que no. Bueno, la respuesta es no. Porque ese diferencial de línea, ese diferencial de área y ese diferencial de volumen, ¿de dónde salen? De la definición de las coordenadas esféricas. Eso no se ha modificado. X es igual a R seno
teta coseno de phi, y es igual a tanto. O sea, no hemos hecho modificación de las coordenadas. Recordemos que las coordenadas nos sirven para describir un punto. Pero ese punto es cualquier punto del espacio y podría ser cualquier superficie. Yo podría utilizar las coordenadas esféricas para describir un cubo, solo que la integral se va a complicar. ¿A dónde se complica la integral? En el límite de las integrales, no en los diferenciales, no en el campo vectorial. Entonces, estas expresiones del diferencial de línea, diferencial de área, diferencial de volumen, son las mismas si ustedes deciden utilizar coordenadas esféricas. ¿Qué es lo que puede cambiar? El campo vectorial, que el problema en este caso lo da, y el límite de esas integrales. Entonces, espera que adivino. Entonces, mi diferencial de área va a ser, o va a tener una componente en R, en θ y en φ, que son las mismas, ¿no? Recordemos, bueno, el diferencial de línea, recordemos en todo caso es de dr en R, más R de θ en θ, más R seno de θ de φ en φ. Entonces, el diferencial de área, la de R sería, bueno, más menos R de θ, bueno, R cuadrado seno de θ de φ, más menos R seno de θ de dr de φ. Aquí me faltó el R, aquí sería θ, y más menos R seno de θ. Déjenme ver estas dos, luego esta y esta. No, la última no, la última es R de dr de θ en φ. Entonces eso no va a cambiar, porque las coordenadas son las esféricas, los diferenciales de línea, área y volumen son los mismos, independientemente de cómo estoy definiendo la superficie. Ahora, si ustedes quieren definir unas coordenadas diferentes que no sean las esféricas, sino que digamos sean como unas esféricas desplazadas, si ustedes van a cambiar esto, que lo pueden hacer, evidentemente si cambian la definición de las coordenadas, van a cambiar los diferenciales. Si no están cambiando esas coordenadas, su definición, entonces los diferenciales son los mismos. Entonces, cuando hagamos la integral de superficie, sabemos que el campo va en dirección R. Entonces, al hacer el producto punto, este producto punto, pues, solo va a sobrevivir la componente R. O sea que esto sería la componente R. Como es superficie cerrada, independientemente es cerrada, el diferencial... eso quiero aclararlo aquí. Por ejemplo, yo dibujo un vector normal. Que ese vector normal, evidentemente, está en la dirección de R. Perdón. Tiene las tres componentes, pero al hacer el producto punto, solo me va a sobrevivir la componente R. O sea que debería reemplazar todo esto pero como el campo solo tiene dirección de R, entonces hago el producto punto y me sobrevive la componente R, que evidentemente por
el dibujo del vector normal, se ve que esa componente en dirección de R va a ser positiva. Ahora, en N no es R. Ojo con eso. ¿Y cómo lo pueden ver? Bueno, imaginen este punto que tengo marcado, lo voy a hacer en azul. Este punto de acá. En ese punto en azul, el vector R unitario va en la dirección del R. Tiene que ir en la dirección del vector rojo. Pero en ese punto, el vector normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces, ahí no son iguales. Quizás en este punto arriba sí. Ahí se va a verificar que son iguales, pero no en todo lado. Ahora, n no es el vector radial. Podrá coincidir en algunos lados, pero no en todo punto. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que al tomar el diferencial de área, voy a poner el vector con las tres componentes, pero por la dirección del campo vectorial, solo va a sobrevivir la componente en dirección de R. Entonces va a ser una integral doble. Uno entre R cuadrado seno de teta de teta de phi. Quedamos que el R no es constante. Pero digamos que en este caso, al final de cuentas, no importa porque se elimina para el campo vectorial. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en vez de tener 1 sobre R cuadrado, tuviéramos 1 sobre R? Entonces, en ese caso, lo voy a cambiar, lo voy a poner, bueno, está bien, 1 sobre R. En ese caso, al hacer la multiplicación del 1 entre R del campo vectorial por el R cuadrado de la componente del diferencial de área, lo que nos queda es R. Pero evidentemente esa R no es constante. Porque ya hace referencia a que ese R es el R de la superficie porque el campo vectorial está siendo evaluado en la superficie. Entonces la R no es constante. Quizás con el R cuadrado se elimina y el problema, digamos que hasta cierto punto sería más simple, porque como se eliminó. Pero veamos las dos opciones. Si el campo vectorial lleva 1 sobre R cuadrado, entonces el flujo es o quedaría simplemente seno de teta de phi. Si el campo es 1 sobre R en dirección de R, el flujo quedaría un R seno de teta de phi. Pero el R no es constante, no lo pueden sacar de la integral. Y voy a revisar la segunda opción primero. En los ejercicios de coordenadas cartesianas, que es lo que comúnmente sucede, teníamos una variable z y de repente se había escogido integrar con respecto a x y y. Y se resalta que al integrar con respecto a dos variables, la otra variable que esté en el integrando se debe expresar en términos de la variable de integración utilizando ¿qué cosa? La ecuación de la superficie. Entonces, ¿qué debería de hacerse? Llegar acá y utilizar la ecuación de la superficie para expresar esa R en términos de la variable de integración. Entonces, aquí se debería de cambiar 2a seno de teta. En la otra no, pues porque se eliminó, casualmente. Pero independientemente de eso, ahora vamos a los límites.
Y para eso, digamos que voy a ponerlo así. Si yo veo diferentes puntos sobre la superficie de esa esfera, porque quiero ver de dónde a dónde va R y θ, y yo empiezo a dibujar esos R's, la pregunta para ustedes, ¿de dónde a dónde irían θ y φ? Ingeniero, Dígame. de θ sería de 0 a 2pi. 0 a 2pi, no. Θ sería de 0 a pi medios y phi sería de 0 a 2 pi. Exacto. Si ustedes ven, el ángulo θ se mide desde acá. Entonces, en realidad, para el R que esté con el ángulo más pequeño, el ángulo no pasaría de pi medio, el θ. En el caso de que el origen estuviese en el centro, ahí sí, porque yo empiezo a dibujar diversos, perdón, entonces, yo empiezo a dibujar diversos R's, y otra vez. Y vean que en ese caso sí se requiere que el θ llegue hasta pi medios, porque todo es de dónde a dónde se miden las variables esféricas. Claro, para el ángulo phi sí requiero toda la vuelta, pero θ iría de 0 hasta pi medios y phi iría de 0 a 2pi. En la esfera completa con centro en el origen, R es constante. θ ahí sí va de 0 a pi y phi pues va de 0 a 2pi. Pero todo es analizar cómo cambian las variables de las coordenadas esféricas, que se debe tener modificación por el simple hecho que ya no es la esfera centrada en el origen. Si plantean ahora el teorema de la divergencia, que aquí entonces sería de 0 a pi medios y de 0 a 2pi, y solo lo voy a plantear para el primer caso, donde el campo es entonces se requiere calcular la divergencia de ese vector. ¿Cuánto da esa divergencia? Claro, tienen que ver las coordenadas esféricas, plantear la divergencia de ese vector. Da 0. Pueden verificar. Entonces, solo voy a plantear, claro, en el caso del 1 entre R, cuando es 1 entre R, que es la otra opción de campo, ahí no da 0, pero me quedo con este porque es más rápido. Ustedes plantean el diferencial de volumen. Y aquí habrá que notar lo siguiente. Si bien es cierto, la divergencia es 0 y toda la integral de volumen va a ser 0, pero nuevamente con los límites de integración hay que tener cuidado. Si yo integro la variable R, R va desde 0 hasta la ecuación que define esa esfera desplazada. Θ sigue estando entre 0 y pi medios y phi va de 0 a 2pi. Pero lo que quiero que vean es que el R ahora, que es variable de integración, el R va desde 0 hasta la ecuación de esa esfera. Pero en este caso, para este campo vectorial, da 0.
para... pueden plantear ustedes la integral de superficie y van a ver que no da 0. Lo pueden hacer, no les va a tomar tanto tiempo. Entonces, para ese campo vectorial y para la superficie que está ahí, entonces no se verifica el teorema de la divergencia. El flujo me da 0, pero al calcular la integral de volumen no me da 0, entonces no se cumple. Y ya lo había adelantado, ¿no? Hay problemas donde no se cumple. Y la pregunta que voy a dejar abierta, que la voy a responder en la siguiente videoconferencia, pero ustedes la pueden ir buscando, ¿por qué no? Ahora, no es que está mal, el problema es extremadamente simple. Igual lo pueden verificar o ustedes tratar de hacerlo en el otro campo vectorial y ver si se cumple o no. Pero hay problemas donde el teorema de divergencia y el teorema de Stokes no se van a verificar. Tiene que ver con discontinuidades que tenga el campo vectorial. Se puede ver que ese campo vectorial es discontinuo en R igual a 0. Pero va a ser algo que vamos a responder y les va a quedar ahí a ustedes también de ir investigando, pero lo voy a responder en la siguiente clase. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, sé que van a quedar algo picados ahí, pero pueden ir investigando. Es algo que Wagner no lo menciona de manera explícita, pero sí más adelante se dan problemas donde no se cumple y hay que pues ir analizando de otra forma por qué razón no se cumple. Bueno, si no hay dudas entonces nos vemos el siguiente, perdón, sería el lunes. Terminen de ver los recursos, ahí tienen una buena cantidad de ejercicios resueltos, de intervalos de línea, volumen, superficie. Cualquier duda que tengan en el transcurso del fin de semana las pueden hacer por el correo, por la plataforma o por la aplicación. Si no hay dudas, entonces nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Gracias.